Hola familia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Sí, bien? ¿O más o menos bien? Bien. Sí. Le damos un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos siguen en las redes sociales y que están conectados ahorita mirando el servicio. Mandamos nuestras bendiciones. Amén. Amén. Les mandamos saludos y le damos gracias a Dios porque les permite conectarse el día de hoy y que tienen esa bendición y esa oportunidad, ¿verdad? Yo alabo a Dios porque he tenido unos días un poco complicados anteriormente, pero ya estoy mucho mejor. Ya estoy mucho mejor, así es que gracias a Dios por eso. Yo quiero invitarte en esta mañana, o tarde ya está bien, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, ¿vale? Vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a nuestra vida, del versículo 12 hasta el versículo 25, 23 o 25, ¿ok? Vamos a darle ahí. Como dicen por ahí algunos, abre tu Biblia o prende tu Biblia, cual sea el caso, ábrela o préndela, ¿ok? Señor Dios, te damos gracias, te pedimos que bendigas a los niños allá adentro. Bendícenos a nosotros acá y toma el control de nuestra vida y te damos muchas gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que traigas con qué tomar notas, ¿vale? O subrayar ahí tu Biblia. Le voy a dar lectura, ahí velo siguiendo, por favor, con tu mirada. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿cómo estaba preso? Y digo, ¿quién estaba preso? Jesús. Juan, no Jesús. Bueno, siempre cuando se equivoca uno, se equivocan todos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio, ¿qué vio? Gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué les pasó? Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, todos juntos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a leer el verso 22 todos juntos. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí. Pienso que no debía haber cantado. Me eché un poquito de mi chorrito de voz que tenía, me lo eché cantando. Bien,
Amados, vemos aquí a Jesús que escucha la noticia de que Juan el Bautista había sido encarcelado. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero Juan el Bautista había sido y estaba siendo visto como profeta. Incluso Jesús les decía que él era el mismo Isaías como profeta. Entonces Jesús escucha esto y él regresa a Galilea. Estaba en Nazaret, dice el versículo 13, que estaba en Nazaret, se regresa a Galilea, pero se detiene en Capernaum. Capernaum significa ciudad de Nahum, ¿verdad? O ciudad de consuelo. Pon atención en esto. Capernaum significa ciudad de consuelo. Ahora, regresa ahí porque hubo una profecía que se dio 700 años antes. 700 años antes, esta profecía la dio Isaías en Isaías capítulo 9. En Isaías capítulo 9 dice lo que dice aquí en Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16. ¿Lo leemos? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esta profecía 700 años antes se cumple con Jesús cuando llega a Capernaum. ¿Te das cuenta? Yo quiero llamar tu atención en esto porque, mi querido hermano, tú no estás metido en una secta, tú no estás metido en una religión, tú estás metido con Jesucristo, el Dios vivo que era, que es y el que ha de venir, del cual se habló por el profeta Isaías 700 años antes. Bueno, en el versículo 17, si revisas ahí tu Biblia, por favor, versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir. ¿Qué fue lo que Jesús comenzó a predicar y a decir? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso fue lo que comenzó a decir Jesucristo. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado hermano, hermana, yo creo que si tú estás aquí hoy, probablemente tú te has arrepentido. Arrepentirte significa que tú vas por un camino llevando un estilo de vida que no le agrada a Dios. Tú vas caminando hacia un abismo de perdición. Arrepentimiento significa que tú reconoces que estás yendo por un camino errado, un camino equivocado, un camino que te lleva a la perdición, y das la vuelta y entonces dejas ese camino de perdición y empiezas a caminar un camino que te lleva a la vida, y la vida eterna, y la vida en abundancia. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Y Jesús empieza a decir aquí: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que Marcos, si quieres ir a Marcos, capítulo 1, versículo 15, Marcos dice: arrepiéntanse. Marcos lo escribe. Acuérdense que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son escritores de la vida de Jesús. Cada uno narra lo que miró, oyó y vio desde su perspectiva y lo que ellos consideraron más importante e interesante. Mateo capítulo 4 nos dice que Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Marcos, en capítulo 1, verso 15, dice: arrepiéntanse, y agrega una cosa: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y creer
siempre van de la mano. Yo te dije hace un ratito y te mencionaba el hecho de que esta profecía se cumplió 700 años después de haber sido escrita. Y te dije porque tú no estás en una secta, tú no estás en una religión. Lo que Jesús quiere es una relación contigo. Por eso es importante que tú creas. Mi querido hermano, hermana, una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, venir al culto no es como ir a misa cuando ibas, o si es que sigues haciéndolo, no es como ir a misa. Ir a misa es como ir y cumplir un rito, un acto, una acción para que Dios vea lo bueno que soy y que me estoy portando, y quizá para arrepentirme de mis malas conductas y para que vea Dios que no ando tan perdido. Amado hermano, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, como dice Marcos capítulo 1, verso 15, o aquí Mateo capítulo 4, verso 17, que te arrepientas, entonces Jesús nos hace una invitación a arrepentirnos y dejar este estilo de vida que estoy llevando, que me está llevando a la perdición, y darme la vuelta hacia seguir a Jesús y creerle a Jesús. Cuando tú crees en Jesús, va más allá de traerlo colgado, va más allá de tenerlo en una estampa o en una imagen, va más allá de eso. Creer a Jesús y creerle a Él implica que ahora vas a caminar con Jesús. Amado hermano, algunos, yo sé que ustedes no, pero en otros lugares puede ser que ocurra, pero algunos solamente siguen haciendo lo que hacían anteriormente, ahora lo hacen en la iglesia cristiana para cumplir ciertos ritos y rituales. Pero Jesús no te invita a eso. Jesús no te está invitando a cumplir con ritos y rituales. Jesús te está invitando a una relación estrecha con Él. El reino de los cielos se ha acercado. Otras traducciones dicen, el reino de los cielos está por llegar. Otra traducción dice, el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando viene Jesucristo a tu vida, hermano, tu vida debe ser y sería cambiada y transformada, teniendo una vida de perdición hacia una vida y vida en abundancia. Ahora, sigamos avanzando en el versículo 18. Jesús recuerda que estaba en Capernaum y entonces anda por ahí y empieza a predicar, y verso 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, ya se movió. ¿Qué ocurrió cuando estaba Jesús en el mar de Galilea? Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado más adelante Pedro, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué echaban en el mar? La red. ¿Por qué echaban la red? ¿Cómo para qué? Porque de eso vivían, eso era su trabajo, ¿ok? Y ve lo que hace el versículo 19. Versículo 19, Jesús les dice, ven en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Querido hermano, ve versículo 18 y quiero que prestes atención en esto. Jesús anda caminando por el mar de Galilea y Jesús es el que te mira a ti. Jesús es el que te ve a ti, así como Jesús miró a Pedro y a Andrés. Así como los vio a ellos, Jesús te ha mirado a ti. Pero no solamente pone los ojos sobre ti, sino que también te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Entonces, si te das cuenta, esto confirma lo que te digo, que seguir a Jesús no es solamente un cumplimiento de ritos y rituales.
La implicación que tiene la palabra de Dios aquí en versículo 19, cuando dice, ven en pos de mí, sígueme, ven tras de mí, es pisa mis huellas, anda por donde yo ando, piensa como yo pienso, habla lo que yo hablo. ¿Sí? Jesús lo que está diciendo es, ponte en mis guaraches, ven conmigo. Amado hermano y hermana, cuando tú y yo hacemos una decisión por Jesucristo, amado, no nada más es levantar la mano y decir, sí, amén, Señor Jesús, ven a mi vida. Cuando tú estás diciendo, Jesús, sé tú mi Señor, es respondiendo a que Jesús te miró. No es tu condición de enfermedad, no es tu condición de borrachera, de pecado, de inmundicia en la que andabas. No es esa la que te llevó a Jesús. Fue Jesús el que te miró como andabas. Y mirándote como andabas, Jesús dijo, ya no quiero que sigas de esa manera. Ven en pos de mí. Ahora, si tú te das cuenta, Jesús no jala flojos. Jesús no jala flojos. ¿Te das cuenta de eso? Mira, aquí en el capítulo 4, verso 18, estaban Simón, llamado Pedro, y Andrés, y ¿qué estaban haciendo? Trabajando, ¿no? Estaban trabajando. La mujer samaritana estaba trabajando, pues solamente unos cuantos, quizá 1 kilómetro mínimo, fue al pozo ahí a sacar agua y llevar sus cántaros. Ella estaba llevando agua a su casa para beber, para lavar, para bañarse, para lo que sea. Estaba trabajando, y cuando Jesús le habla de él, ella deja sus cántaros y se va corriendo a hablar. Cuando le está hablando a Mateo el publicano, él está en la mesa de recaudación de fondos, se está recaudando, y le llama y le dice, ven y sígueme. David estaba pastoreando. Queridos hermanos, hermanas, Jesús no llama flojos. Jesús llama gente que trabaja, gente que está trabajando. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te digo esto y por qué te lo enfatizo? Porque he escuchado a través de los pocos años que llevo en el Señor que hay gente que me dice, es que la religión es para los flojos, es para los que no tienen que hacer nada en su casa el domingo o entre semana. La religión, eso de seguir a Dios, eso es para gente que no tiene nada que hacer, eso es para las señoras. ¿Quién les dijo que las señoras son las que no hacen el quehacer o que no trabajan? Ya, gracias. Acá tengo mucha. Nada, te la cambio. Sí, se siente muy frío. Si no tenemos refrigerador. Ay, gracias, Dios. Llevando un vaso de agua, estás trabajando y el Señor te llama. Así es que la gente dice, no, es que eso no es para mí. He platicado con algunos padres o mamás y me dicen, no, es que mi hijo no quiere, porque dice que no, que eso es para flojos. Jesús llama a gente que está trabajando. Jesús pasa por donde estás. Yo no sé cuántos aquí usan un escritorio o usan un carro. Yo no sé tu fuente de trabajo, tu casa, una escoba, yo qué sé lo que usas, tu fuente de trabajo. Y Jesús va caminando y Él te mira cuando estás ahí. Jesús te está llamando y te dice, ven y sígueme. Amén. Pero luego viene algo tremendo en el versículo 20. Échale un vistazo al versículo 20. ¿Qué libro? Mateo capítulo 4, versículo 20. Ellos ¿quiénes? Pedro y Andrés. Ellos entonces, dejando después de 3 meses de pensar cómo eran las cosas,
después de valorar si valía la pena seguir a Jesús, lo siguieron. ¿Sí dice eso el texto? Si dice, escuchen lo que estoy diciendo. Versículo 20. Le voy a dar lectura. Ellos entonces, dejando después de 6 meses las redes, le siguieron. ¿Sí dice eso? No. No dice eso. Ah, no, espérenme, dice, ellos entonces, dejando las redes después de haber pecado, después de haber dejado de pecar por 1 año, le siguieron. ¿Dice eso? No dice eso. Ah, no, dice, ellos entonces, dejando, ¿en qué momento? Al instante, las redes. Dice, pues es que dejó las redes. Pues sí, dejó su oficina, dejó su taxi, dejó la obra, dejó el trabajo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le siguieron. Amado hermano, no me malentiendas. Esto no quiere decir que Jesús pone los ojos sobre ti y te está diciendo, deja de trabajar y sígueme. No me malentiendan, porque son capaces de llegar a su casa y decir, no, pues él dijo que ya no chambe. No, yo por eso te dije que Jesús jala a gente que trabaja, hermano. Jala gente que trabaja, pero lo que implica el versículo 20, querido hermano, hermana, implica que para seguir a Jesús no puedes seguir por el camino que te lleva a la perdición y a la destrucción. Para seguir a Jesús a fuerzas tienes que dejar algo. Hay algo que dejar. Hay algo que dejar. Y yo no sé qué es lo que te está pidiendo Jesús en esta mañana que dejes, pero hay algo que tienes que dejar. No te estoy diciendo que te divorcies tampoco, No te estoy diciendo que abandones a tus hijos tampoco. No te estoy diciendo eso. Pero hay cosas que tienes que dejar en tu estilo de vivir, hermano. Y luego Mateo nos replica la historia en el versículo 21. Versículo 21 dice, pasando de allí, o sea, ya Pedro y Andrés iban con él. Pasando de allí, ¿qué ocurrió? Vio. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. En la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Verso 22. ¿Qué ocurre? Verso 22 se repite verso 21. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pero aquí Mateo agrega otro detalle. Los 2 primeros dejaron de lavar las redes y siguieron a Jesús. Aquí Mateo ahora lo que hace es meternos esta otra historia donde dejan de hacer lo que hacían en la barca, pero ahora también dejaron a su papá. Amado, te digo esto en esta mañana. No dejes de asistir a la iglesia. Si tu esposo no quiere venir, tu esposa, tu hermano, tu hijo, tu compadre o con quien tú vives, no por eso tú no vengas. Aquí Jacobo y Juan no solo dejaron el trabajo. Papá, ahí te ves. Tú no quieres, yo sí quiero. Papá, tú no quieres seguirlo, yo sí quiero seguirlo. Yo voy con él, amén. Yo voy adelante. Siempre va a haber un tiempo en tu vida en el que digas, no, hoy la iglesia no.
Va a aparecer un momento, un día en que tú sientas no ir a la congregación y congregarte. O va a haber un tiempo en tu vida en que no sientas orar o leer la Biblia. Pero tienes que tomar fuerzas y levantarte y seguir. Y eso tienes que hacerlo al instante, hermano. Al instante. ¿Cuántos, no levanten su mano, pero cuántos están haciendo la lectura que estamos teniendo de la lectura de un año? No levantes tu mano, les hemos mandado una hojita, ¿verdad? De la lectura de la Biblia en un año. Cada día, de hecho en el grupo les mandamos cómo deben irlo leyendo. Cada día. Está muy pesada, son muchos capítulos. Bueno, pues avísame y te mando algo más ligero. Pero, amado hermano, yo quiero decirte esto. Estas personas dejaron de hacer algo para seguir a Jesús. Tú necesitas dejar de hacer algo para seguir a Jesús. Quizá ver menos tele. Quizás no ir tan seguido al cine. ¿Cuánto tiempo pasas haciendo no sé qué otras cosas? O solamente mirando las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas haciendo eso? O en chisme con el compadre, con la comadre. Tienes que dejar de hacer algo, porque por eso, querido hermano, cuando tú estás saturado de un montón de cosas que no te sirven, es imposible que tú puedas agregar un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la Biblia. Y si no puedes agregar un tiempo de oración a tu vida, y si no puedes agregar un tiempo de lectura de la Biblia, entonces menos puedes agregar 3 horas un domingo. Tienes que cambiar tus estilos de vida. Este año, queridos hermanos, este año queremos que tu carácter vaya siendo más parecido al de Cristo. Y te vamos a empujar, te vamos a animar a que eso suceda en tu vida. Que en este año tú te parezcas más a Jesucristo. Y dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué necesitas dejar de hacer? ¿Qué necesitas dejar de hacer? ¿Sabes? Vamos a lanzar un proyecto que arranca mañana. 100 horas de oración. 100 horas de oración. Dices, ¿cómo? Y te vamos a apuntar, tú te vas a apuntar en la hora que mejor te convenga y te vas a comprometer a orar de lunes a viernes con 1 hora que ores. 1 hora de lunes. ¿A qué horas te gusta? 5 de la mañana, pues a esa hora te paras, horas y vámonos. 1 hora. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a tomar 100 horas de oración, iglesia. Que hagas un compromiso con Dios para orar por 2 cosas solamente. Ya en esa hora tendrás mucho más que agregarle, ¿verdad? Pero 2 cosas: orar por tu vida espiritual, que haya un avivamiento, que haya un sacudimiento en tu vida, que Dios limpie tu vida, que Dios la avive, que Dios renueve tu pasión por Jesús, que Dios renueve tu pasión por orar, por leer la Biblia. ¿Sí? Y la otra cosa por la cual vas a estar orando es orar por la gente que no conoce de Cristo, para que ellos sean tocados por el poder de Jesús. Y a eso te va a quedar mucho tiempo para orar. Así es que puedes agregar a tu familia y todas las cosas que Dios te ponga. Va a ser un proyecto, un compromiso de estos 8 días, empezando mañana. Mañana, lunes a viernes, 1 hora diaria, iglesia. Vamos a cubrir 100 horas de oración. Todos juntos lo podemos hacer. Pero necesitamos reactivar cada uno nuestra vida espiritual, hermano, porque para que nuestro carácter sea más parecido al de Cristo, tú necesitas pasar tiempo con Cristo.
no con tu mamá. Por eso te pareces mucho a tu mamá, ¿no? ¿No es cierto? Dicen, ay, mira, ahí va el hijo del pastor, camina igual que él. ¿No? ¿Por qué? Porque andamos igual, hablamos igual. No, pero ahora ya tienes el ADN de tu mamá, ¿no? De tu papá. Ahora vamos a parecernos a Jesús. Y entonces ven y sígueme, dice Jesucristo. Y oremos al Señor. Y vamos a iniciar este año 2022 con 100 horas, cumpliendo 100 horas de oración. Vamos a hacer eso, amados hermanos. Orar por ti y orar por los que no conocen de Jesús. Y vamos a empezar con eso. La hora que mejor te convenga, vas a poder escoger. La hora que mejor te convenga, vas a poder escoger. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a transformar tu vida y te vas a empezar a parecer más a Jesucristo. Amén. Y si estás en la lectura de la Biblia que tenemos, ¿verdad? Pues va a ser grandioso, va a ser genial. Y entonces tú estás pasando tiempo en oración con Jesús y estás leyendo la Biblia, y entonces más y más tu carácter va a ser parecido al de Cristo. Seguir a Jesús implica dejar algo. ¿Qué necesitas dejar, amado hermano? Amada hermana, ¿qué necesitas hacer? Saben, en una encuesta que se hizo, tenía ganas de hacerla entre nosotros, pero pues ya estaban ahí los resultados. ¿Para qué hacemos otra? En una encuesta que se hizo, decían, ¿en qué orden está tu vida de prioridades? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Y daban 4 opciones: Dios, tú y tu familia. Eran 3: Dios, tú y tu familia. No, trabajo y familia. ¿Sale? 4 opciones: Dios, tú, trabajo, familia. ¿Cómo los ordenas? Y sabes que más del 70% de la gente puso que Dios está en primer lugar en su vida. ¿Tú cómo lo acomodarías? ¿Dios está en primer lugar en tu vida? De hecho, cuando preguntamos a la gente, y oye, ¿y Dios es el primero en tu vida? He predicado yo aquí sobre cómo poner a Dios en primer lugar en tu vida. Pero la verdad es que tú te das cuenta si Dios es tu prioridad cuando ves en qué estás involucrado, cuando ves en qué pasas más tiempo. De hecho, algunos en segundo lugar pusieron a su familia. Pero sabes una cosa, ya cuando se sentaron con los encuestados y hicieron las preguntas pertinentes, resultó que lo que estaba en primer lugar, de ese 70%, lo que estaba en primer lugar era el trabajo. Era el trabajo. En primer lugar, el trabajo. ¿Cómo te das cuenta si el trabajo es lo que está en primer lugar en tu vida? O tu casa, tus quehaceres, lo que hagas. Porque cuando te despiertas, no dices, oh Dios, gracias por esta mañana, te bendigo, Señor. No, te levantas y dices, híjole, ya es bien tarde, hay que apurarse, el café, bañarme, pintarme, hacer lo que tienes que hacer, agarras y llegas corriendo a tu trabajo. O te apuras, te levantas, córrele niño, ya se te hizo tarde para la escuela, desayuna, los quehaceres, ya se va a la basura, córrele, alcanza. Esa es tu prioridad. Esa es tu prioridad. No es, fíjate nada más tu interés. No es ni siquiera tú. Es el trabajo. Es el trabajo. Y decimos, no, es que Dios está el primero en mi vida. Está primero en tu vida cuando el zapato te aprieta. Cuando las circunstancias son difíciles, es cuando Jesús es prioridad en mi vida. Y muchos a veces somos como los ciegos que fueron sanados, se fueron y ya no volvieron. Como los 5,000, casi 8,000 que alimentó el Señor y les dio de comer y todo, como dicen en mi pueblo, barriga llena, corazón contento. En mi otro pueblo dicen, ya comí, ya bebí
ya no me hallo aquí. Y entonces esos 8,000 eran de mi pueblo. Comieron, Jesús les dio de comer, se saciaron y le dijeron adiós. ¿Cuántos lo siguieron? Bien poquitos. Amado hermano, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cómo está tu orden de prioridades? Si te paras a las 7 de la mañana para ir a trabajar, a lo mejor tendrás que pararte 6:40, 6:30 para pasar tiempo con tu Dios y entonces empezar a hacer tus cosas. Porque, amado hermano, tu trabajo es difícil, la crianza de los hijos es difícil, las cosas que hacen cada uno de ustedes no es sencilla a lo que se enfrentan cada día. Pero si ustedes no aprenden a poner a Dios en primer lugar en su vida, como lo hacen Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, de dejar estas cosas para poner en primer lugar a Jesús, hermano, tu día va a seguir siendo nefasto. Te vas a seguir encontrando con circunstancias difíciles, pero las vas a enfrentar con tu fuerza, con tu inteligencia, con tu sabiduría, y va a pasar que entonces vas a estar peor que al principio. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? ¿Cómo harías esa encuesta? ¿Tu trabajo? ¿Eres tú el primer lugar? ¿Quién está en primer lugar? ¿Tu trabajo, tu familia o Dios? ¿Cómo sé que Dios está en primer lugar en mi vida? Ya te dije cómo. Levantas y haces todo lo demás menos buscar de Dios. Dios no es tu primer lugar. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando Dios es tu primer lugar en la vida? No sé, los que usan transporte público o manejan. Cuando estás después de 20 minutos de subirte al transporte público o de ir conduciendo, si en ese momento, ¿qué pensamientos te llegan a la cabeza? ¿Qué está en tu mente durante el trayecto de viaje? ¿Aparece en algún momento Dios en tu vida? ¿Aparece en algún momento la palabra en tu vida? ¿O son los frijoles que se te olvidaron? ¿O el USB de la oficina? La laptop se me olvidó. Ay, me bajé del carro con el tubo en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando estás en casa bastante tiempo sola o solo o suficiente tiempo y en algún momento pasa Dios por tu mente? De lo contrario, mi hermano, necesitas cambiar tus prioridades y tus objetivos. Porque, amado hermano, el orden es Dios. Y te conectas con Dios y hablas con Él y lo buscas a Él. ¿Sí? Y acuérdate que no es para los flojos, es para los que están trabajando. Y entonces buscas a Dios con todo tu corazón, y entonces Dios empieza a cambiar tu carácter. Entonces, el segundo lugar en mi vida soy yo, porque yo necesito llenarme de la dirección de Dios. No es tu familia, hermana, no son tus hijos. Estás mal si pones a tu marido en segundo lugar. Estás mal si pones a tus hijos en segundo lugar. Ay, sí, pues es que el segundo mandamiento de la ley dice: amarás a tu prójimo. ¿No? Sí, pero dice ¿cómo? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? Y para amarte a ti mismo, entonces necesitas buscar a Dios. Busco a Dios, busco de Jesús, y empiezo a llenar mi vida del carácter de Jesús. Empiezo a buscar su voluntad, su dirección, para entonces bendecir y amar a mi familia y guiar a mi familia, para que entonces en mi trabajo sea yo de bendición. Pero sabes, la mayoría de la gente, el trabajo está en primer lugar. Por eso nuestra sociedad es un desastre. ¿Por qué? Porque pasa suficiente tiempo en el trabajo y a veces poco con los hijos, o nada.
Y no solo eso, sino que el poco tiempo que pasas con los hijos, las hijas, ¿verdad? Como tú no sabes nada de Jesús, pues les enseñas, ahora sí como dicen por ahí, como Dios te da a entender, y los crías mal, los educas mal, y entonces todo sale chueco, y el trabajo te va mal, y todo te va mal. ¿Te das cuenta? Ven en pos de mí y sígueme. Ven y sígueme. Resumo. Seguir a Jesús implica dejar algo de tu vida, quizá toda tu vida, pero necesitas dejar algo que te está impidiendo seguirlo verdaderamente. Pero lo primero es arrepiéntete. Y es un acto de conciencia donde yo sé que estas cosas me están llevando a la perdición y camino, y decido seguir a Jesús. Y entonces si dejo las redes, dejo a mi padre, a Zebedeo, lo dejo, no que lo abandono, no que me olvido de él, lo dejo. O sea, no permito que mi familia me impida buscar de Dios. Eso es madurez espiritual. Porque siempre Satanás, hermano, deberían de ver a mí cada domingo me aparece algo. ¿Y qué decir cuando viene la familia de bien lejos, no? Y un detalle que cierro con esto: prioridades, compromiso. Fíjate bien, prioridades, te hablé, y compromiso. Yo tengo un compromiso con Dios, de buscarlo. Sí, tengo un compromiso con mi familia, ¿verdad? Tengo un compromiso de estar con ustedes. Soy un hombre con compromiso, con Dios primeramente, ¿verdad? Y entonces yo estoy aquí con ustedes. ¿Y qué pasa? De repente llega un viernes, un sábado, y me dicen: va a venir tu familia de Chetumal que no has visto en 20 años. ¿Vale? En 20 años, tiene más que no los veo. Pero en 20 años no has visto a tu familia de por allá de Chetumal, Quintana Roo. Van a venir. ¿Y qué resulta? No vayas a la iglesia. Tiene 20 años que no lo vas, que no los ves, pues óyeme. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero yo no sabía que ellos venían. ¿Sale? Ellos me avisaron el viernes y yo tengo un compromiso un domingo con Dios. Yo tengo un compromiso con Dios el domingo. Te das cuenta cómo a veces, pues es que como Dios es Dios, ni me ve, ni fu, ni fa. Es bien fácil catafixiarlo como Chabelo. Es bien fácil cambiarlo. Pues sí, la abuelita, claro que sí. No que no los quiera, no que no los quiera. Amados hermanos, pero mi prioridad es Dios. ¿Y sabes qué hago? ¿O qué he hecho? Porque no es una vez, me pasa seguido. A ustedes también los invitan, ¿no? A muchas cosas, cada domingo. ¿Y sabes qué hago? Pues simplemente me apuro. Voy, me apuro. ¿Cuántos días van a estar? 3 días. Me quedo con ellos un día. ¿No? Al fin, que va a estar contigo, o que tú no los vas a ver. ¿No van a estar contigo? Pues entonces me apuro, le echo ganas, llego con ustedes y convivimos y vemos. ¿Me explico? Juan y Jacobo dejaron a su padre porque yo tengo un compromiso, ¿sí? Pero el mexicano es muy dado a decir: ¿sabes qué? ¿Qué crees? No puedo ir. ¿Por qué? Porque me salió algo más importante. Pero yo tenía un compromiso contigo. ¿Sabes que de eso se quejan los árabes? De nosotros, de nuestra forma de ser. Oye, te veo tal día, tal hora. Y llega tal día, tal hora, y el mexicano no llega. Si bien te va, llega una hora después. Si bien te va. Los cubanos me dicen: oye, pastor, ¿por qué ustedes dicen siempre ahorita y llegan después de una horita? ¿Por qué ustedes hacen eso?
Tu trabajo te importa, ¿cierto? Tu trabajo te importa y ¿qué haces? Llegas a tiempo. Luego mi hijo me llama y me dice, papá, ya llegué al trabajo. ¿Y qué haces hablándome? Pues es que llegué 15 minutos antes y tengo tiempo. ¿Te das cuenta? Le importa tanto que llega 15 minutos antes al trabajo. Nos importa tanto. Pero si logras captar lo que te estoy diciendo. Pero es que es Dios. La iglesia, hoy es domingo. La iglesia, miércoles. Vamos a empezar los miércoles a las 6:30 de la tarde en febrero. Pero si tu actitud es de ay Dios, como queja, amado hermano, ¿qué es lo que necesitas a Jesús en tu corazón? ¿Qué es lo que necesitas? Cambiar tus prioridades. Si tú te levantas cada día y dices, ay Dios, estás mal. Tienes que levantarte y decir, ay Dios, gracias por este día. Gracias. Tienes que dejar las redes. Tienes que dejar las cosas. Hay cosas que tienes que dejar para seguir a Jesús y parecerte más a Él. ¿Es difícil eso? Seguramente que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Han habido mujeres en el transcurso que hemos pastoreado, mi esposa y yo, que me dicen, pastores, que mi esposo usted no lo conoce. No lo conoce, no me deja venir a la iglesia. ¿Verdad? Por eso no vengo. Luego me dicen, es que hoy me escapé y pude venir. Y les decía yo a las hermanas, hermana, ¿y estás orando por él? ¿Estás orando por ti? Pastor, es que no puedo venir los domingos porque yo trabajo los domingos, y yo no puedo venir. Y les digo, ¿y estás orando? ¿Estás orando? Y he visto infinidad de veces como el marido llega y dice, ya vete, no te vas a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ponen a orar. He visto infinidad de veces como hermanos le digo, vamos a orar, ponte a orar. 1 mes, 2 meses, yo no sé cuánto. Oramos y luego van con el patrón y le dicen, patrón, necesito ir a la iglesia. Él deme chance el domingo. Y yo le digo, no mientas, di la verdad, di a dónde vas y a lo que vas. Y lo he visto infinidad de veces cómo les dan el permiso, la autoridad y les cambian los días de descanso, cuando eso es imposible en algunos trabajos. Infinidad de veces. ¿Por qué? Porque pones a Dios en primer lugar en tu vida. Cuando Jesús te ve, hermano, cuando Jesús te ve, te dice, sígueme, ven en pos de mí. Tú tienes algo que hacer, tú tienes que dejar las redes, tienes que dejar de lavar la barca, y en algunos casos tienes que dejar a la familia. Tú tienes un pacto con Dios, no conmigo. Tu pacto no es conmigo, amado. Tu pacto no es con la gente que está a tu lado. Tu pacto y tu compromiso es con Dios. Así es que el día de hoy te invito a que reflexiones cómo está tu relación con Dios. Y esto, amado, no es religiosidad. Esto es simplemente ordenar tus prioridades. Solo es eso. Ordenar tus prioridades para que te vaya bien. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. ¿Cómo? Poniendo a Dios en primer lugar. Poniendo a Dios en primer lugar. Siendo una mujer y un hombre comprometido. Que la gente, ya no hablemos de Cuba y otros por ahí que hablan mal del mexicano. ¿Sabe? Que ahora en esta iglesia, en tu vida, tu familia diga, órale, este dice sí y es sí, este dice no y es no. Es una mujer de palabra, es un hombre hecho y derecho. La gente que te rodea, ya no hablemos, no queramos cambiar a todo México. Con que cambie yo. A mí me falta mucho, queridos. Me falta mucho camino que recorrer. A veces me falla, no creas que lo tengo ganado todo. No creas que ya lo alcancé. A veces me falla. Y tengo que corregir mi vida. Pero entonces pongo a Dios, mi vida, mi familia y el trabajo. Y sabes, todas las cosas vendrán
por añadidura. Porque la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cierra tus ojos. Y le voy a dejar un ratito ahí, unos minutitos, un minuto. Piensa en una cosa, ya no en 3 ni en 4, una cosa que te está obstruyendo buscar a Dios en primer lugar. Una cosa. ¿Qué es? ¿Es indiferencia? ¿Es flojera? ¿Es apatía? ¿Es el marido? ¿Es la esposa? ¿Es el hijo? ¿Es la diversión? ¿Es el cansancio? Piensa en una y dile: Señor, en este momento yo te entrego eso en mi vida, esa red que me está atrapando, esa red que no me deja. En este momento, Señor, yo la dejo, así como lo hicieron Pedro y Andrés, así como lo hicieron Jacobo y Juan. Yo en este momento dejo esa red, Señor, la dejo a un lado. Si son los quehaceres del hogar, yo lo dejo a un lado. Si es mi familia, yo la dejo a un lado, Señor. Y quiero hoy empezar a ponerte en primer lugar en mi vida. Dile: Señor, ayúdame. Con tus propias palabras, dile: Señor, ayúdame. Señor, hay mucho camino que recorrer, pero hoy comienzo dejando la red y siguiéndote. Quiero parecerme más a ti, Jesús. Por favor, ayúdame. ¿Puedes decirle eso? Jesús, ayúdame. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. En mis propias fuerzas yo no puedo, pero dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, hoy entiendo que no tengo que dejar mi trabajo, hoy entiendo que no tengo que dejar las cosas que hago cotidianamente, solamente tengo que ordenar mis prioridades. Quiero parecerme más a ti, Jesús. Ayúdame, te lo pido en tu nombre. Amén. 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 Que así sea. ¿Vale? Que así sea. Abraham, ayúdame, por favor. Vamos a decirle adiós a nuestros hermanos que nos están mirando. Que Dios les bendiga mucho. Esperamos verlos pronto aquí. Y antes de que le cortes a Abraham, han visto que en la pantalla aparecen unos códigos QR. Ahí en tu pantalla también, cuando pasa el inicio, puedes escanear esos códigos QR. Los tenemos aquí en el pizarrón. Y son 2 códigos QR. Uno nos gustaría servirte mejor y nos gustaría mucho que llenaras ese código para saber de ti y cómo podemos ayudarte. Y el otro código QR es para que subas tus peticiones de oración. Lo puedes llenar cuantas veces tú quieras. Subes tus peticiones de oración y ahí estaremos nosotros orando por ti. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Bye.